channel. I'm so happy to have you here and I'm so excited for today's video. I'm gonna be doing a triangle wooden planter using Dollar Tree items. You can use this planter for any season. That's one of the reasons that I really love this DIY and I hope you like it too. If you are new to my channel, make sure to subscribe and like my videos. That really helps to support my channel. If you want to see this video with English captions, it's one step that you need to do. I'm gonna show you. This is the DA wagon, the farmhouse wagon that I did. My husband helps me and he put all the English captions in this video. If you want to see this video with English captions, all you need to do is you see this 3 little points here. You need to push that, and then on the bottom it's gonna tell you this. You put subtitles and then you can choose what language do you want to see it. You have the English option and you have the Spanish one. Let's put English, and then it's supposed to have all the subtitles. I'm sorry. You say this. If you want to see this video and that video, the farmhouse wagon with English captions, all you need to do is follow the steps that I already showed you. So yeah, if you want to see how I made this triangle wooden planter using Dollar Tree items, just keep watching. Hola mis amores, bienvenidos a mi canal nuevamente. Demasiado feliz y contenta porque estés aquí. Hoy vamos a estar haciendo como una jardinera en madera de forma triangular, que me fascina por eso mismo, porque es en forma triangular, es algo diferente. Espero que te guste, sale súper económica y lo puedes utilizar para cualquier temporada del año y eso es lo que me encanta de ella. Espero que te guste muchísimo mi video. Si es así, recuerda darme like y suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Y eso es todo, así que vamos a empezar. Para nuestro proyecto vamos a necesitar 2 juegos de clavija o los peg games. Vamos a utilizar solamente las maderas y lo que me encanta de ellos es que son pues en forma triangular. Vamos a utilizar 4 reglas y en Dollar Tree me venden un paquete de reglas de madera que ya me trae 2, así que sale súper económico. Le voy a estar quitando esta parte negra que es donde pues están todos los números porque no la vamos a necesitar y quiero que mi regla quede pues solamente en madera. Y voy a estar haciendo lo mismo con mis 4 reglas. Ahora las voy a estar tratando de poner todas lo más derechitas y acomodadas posibles porque tengo que cortar justo ese círculo que tienen las reglas. No quiero que se vea en mi decoración, así que lo voy a estar cortando. Para cortarlo yo utilicé una sierra pequeñita que venden en Dollar Tree. La verdad que no es lo mejor, pero funciona. Y voy a estar haciendo lo mismo con mis 4 reglas. Una vez estén todas cortadas, ya puedo comenzar a unirla a lo que es la pieza triangular, a mi juego de clavijas o mi peg game. Voy a estar colocándole 2 reglas a cada lado. Voy a dejar un espacio entre medio de cada una de ellas y tengo que verificar que me queden lo más derechitas posibles. Y voy a estar haciendo lo mismo en el otro lado de mi triángulo. Algo de lo que tengo que estar sumamente pendiente es que todas queden a la misma distancia, que todas como que cuadren unas entre las otras, y cuando coloque mi triángulo en el otro lado, pues de igual forma que queden derechitas y ubicadas más o menos así todas en el mismo lugar. Si quieres puedes utilizar una regla y hacer medidas para que te queden igual. Así es como se estaría viendo nuestra base. Vamos a necesitar unos palitos de madera que sean redondos. Los míos yo los conseguí en Walmart a 70 y pico de centavos, son súper económicos. Y lo que voy a estar midiendo ahora es el largo que quiero que sea mi jardinera de madera, o así como yo le estoy llamando a este proyecto, una jardinera. Una vez haya cortado los 4 palos de madera iguales, pues ya puedo comenzar a pegarlos. Voy a colocar 2 en cada uno de ellos, uno entre cada esquinita de mi triángulo. Voy a estar formando como si fuera una X y voy a hacer lo mismo en los 2 lados. Una vez ya tenga estos palitos colocados, si se dan cuenta, pues ya puedo ponerlo de pie, pero ahora lo que vamos a estar es reforzando y decorando ciertas cositas. Por ejemplo, vamos a colocarle estos palitos en las esquinas, vamos a cortar 2 del mismo tamaño y se los vamos a pegar. Yo estoy todo el tiempo utilizando solamente pega caliente y realmente queda súper fuerte con esto. Si tú quieres utilizar algún otro tipo de pega, también puedes hacerlo. Lo que estoy haciendo ahora es colocarle estos palitos de madera, uno en cada esquina.
para reforzar muchísimo más esta jardinera, como le llamo yo, que estoy haciendo. Voy a hacer lo mismo también en las esquinitas. Aquí lo que estamos haciendo realmente es como midiendo y cortando. Medimos y cortamos. Puedes colocarle los palitos donde tú quieras y cuantos tú desees. Le voy a colocar también unos palitos en la parte de arriba para crearle un borde a mi jardinera. Y así es como va quedando mi jardinera de madera en forma triangular. Me encanta muchísimo y es súper fuerte. Así que ahora voy a comenzar a pintarla y voy a utilizar mi Waverly Chalk Paint color blanco. Pudiera darle solamente una mano de pintura. Yo le quise dar dos porque si ciertas áreas realmente pues, no me quedaron muy bien pintadas. De la primera... Y voy a estar pintando mi jardinera completamente en blanco. Luego con pintura en color marrón oscuro y una esponjita voy a comenzar a definir un poquito más todo lo que son las esquinitas que tiene mis maderas. Por ejemplo, al final en las esquinas de las reglas, en las esquinas de mi triángulo, en los palitos de madera. Solamente un poco de pintura porque no me gustaba cómo se veía todo en color blanco. Así que pues le quise dar este toquecito estilo farmhouse o estilo rústico, así que a mí tanto me encanta. Y también pues le pinté un poquito en la parte de adentro. No quedé totalmente convencida cómo se veía mi jardinera, así que en la parte de abajo decidí hacerle como una base utilizando estas paletitas de madera en tamaño más anchito. Lo que hice fue que medí cuánto era el ancho que necesitaba de cada paletita, las tracé unas líneas y las comencé a cortar todas para que quedaran del mismo tamaño. Las voy a ubicar más o menos en qué distancia quiero poner cada una de ellas. Luego ya pues puedo comenzar a pegarlas, verificando que todas me queden derechitas. Y luego puedo comenzar a pegarlas, verificando que todos me queden lo más derechas posibles. Y voy a estar haciendo el mismo proceso, pintándolas primero en color blancas. Y luego pues con pintura marrón voy a estar haciéndole ese mismo efecto que ya le hice a toda mi jardinera de madera en forma triangular. Espero que te haya gustado el resultado. Puedes decorarla de muchísimas formas para cualquier temporada. Colocarle decoración tanto en la parte de arriba como en la base que le creamos. Hay cientos de decoraciones que puedes hacer con ella. Yo quise dejarte aquí tres opciones. Una de Easter, otra con suculentas que yo estoy obsesionada con ellas, y otra una decoración súper neutral y también utilizando velas. La puedes colocar en el baño o en cualquier parte de tu casa. Me gusta muchísimo porque es que es en forma triangular, es algo súper diferente y original que no había visto antes y que no sé, me dio la curiosidad de crear. Y mis amores, llegamos hasta el final de este video. Espero que te haya gustado muchísimo, tanto como a mí. Si es así, recuerda que me apoyas dándome un bonito like, suscribiéndote a mi canal, compartiendo este video con todas las personas que puedas y comentándome en la parte de abajo qué tú piensas acerca de mi DIY o cualquier cosita que me quieras decir. Puede ser en la parte de abajo en los comentarios. So guys, this is the end of the video. Hope you like it. Give me a big thumbs up. Subscribe to my channel. Share this video with all the people you want and comment down below. Just that. Oh, and see you this Thursday with a new DIY. ¡Mua! Mis amores, un beso gigante. Recuerda que nos vemos este jueves con un nuevo video, un nuevo proyecto y una nueva creación. ¡Mua, mua! Love you guys.